Estás a punto de escuchar Alas de Búho, revista radiofónica con temas de actualidad explicados en voz de los expertos. Aarón Grajeda Bustamante y Jacobo Mendoza Ruiz nos llevan en un rápido vuelo a conocer asuntos de relevancia social vistos desde lo local. Comenzamos. Hola, muy buenos días. Estamos iniciando la tercera temporada del programa, la revista radiofónica Alas de Búho. Muchas gracias a Radio Universidad de Sonora, gracias a las autoridades de la universidad que nos permiten la realización de este programa, a la comunidad universitaria, por supuesto, por su apoyo, y a la ciudadanía en general, quien ha mostrado interés en el contenido de este programa y nos ha apoyado, y también nos han pedido continuar con este esfuerzo de comunicación académica. Doctor Aarón Grajeda, nuevamente coincidimos en cabina con la nueva normalidad. Estamos transmitiendo con cubrebocas, pero así es los tiempos, y me da mucho gusto iniciar nuevamente esta etapa de tercera temporada. Vamos muy bien en el desarrollo del programa y queremos pues continuar pues causando la atención de la gente en los temas que aquí presentamos. ¿Qué expectativas tiene, doctor, para la tercera temporada? Tenemos una temporada muy buena porque tenemos particularmente el peso femenino como parte de la construcción de temas sociales relevantes. Quiero también agradecerte, Jacobo, que puedas mostrar un grado de coordinación con el equipo de trabajo que se vincula con Radio Universidad. Gracias a Griselda Calvo, que ha impulsado mucho este proyecto, también a Eduardo Antunes, quien desde cabina también nos controla, ¿no?, la calidad del programa, sí, claro. Manuel Samayo, que ha venido empujando como idea originaria un proyecto universitario en esencia, también a Melissa, a Julio, quienes están detrás y hacen posible la producción, sobre todo también el respaldo que tiene un programa tan significativo como este, que es Alas de Búho, a través de las redes sociales, en nuestra cuenta de Facebook Alas de Búho, y también sobre todo, ¿no?, en lo que estamos transmitiendo en nuestro canal de YouTube, para que vean y puedan descargar los contenidos y puedan introducirlos incluso como contenido áulico en lo que se enseña en una universidad que busca que sus redes sociales, que su información actualizada llegue también a los estudiantes. Así es, doctor. Y bien, como señaló usted, esta temporada está dirigida a entrevistar a mujeres, distinguidas mujeres en los ámbitos académicos, industriales, empresariales, culturales. Y hoy tenemos la presencia de una distinguida maestra universitaria. Ella es Diana Brentscheit. Ya me corrigió ahorita cómo se debe pronunciar. Ella es alemana, pero ya adoptada aquí en Sonora. Es música, estudió músico, ¿cómo se dice en la profesión? Licenciada en música, doctora en etnomusicología. Entonces quisiéramos conocer un poquito más de su actividad y cuáles son sus campos de estudio y de aplicación aquí en Sonora. ¿Cuáles han sido su trayectoria, doctor? La doctora Diana Brentscheit es especialista en música de formación. Ella tuvo una maestría en música también por la Universidad de Colonia, donde llevó a cabo sus estudios de estudios de licenciatura, y posteriormente trabajó en el Instituto de Ciencias Avanzadas de la Cultura, su proyecto doctoral como parte del proyecto de investigación. Ella se titula en la Universidad de Colonia en 2011 como doctora en un campo muy importante de los estudios etnomusicales. La propia licenciatura, el proyecto de estudios en Colonia es un proyecto que tiene mucho arraigo. Hay que recordar que es una de las universidades alemanas más antiguas, fundada por Albertus Magnus en la Edad Media. Es una universidad que tiene una tradición de estudios muy fuerte, y precisamente en ese ámbito cultural, en un estudio que la ha llevado incluso a trabajar
aspectos etnomusicales en la India y ahora su relación también, ¿no?, con los aspectos en la tradición musical sonorense en el norte de México, pues la tiene en este programa de la licenciatura en música de la Universidad de Sonora. Doctora, muy buenos días. Muy buenos días. Bien, doctora. ¿Cuál es su trabajo aquí en la Universidad de Sonora? ¿Qué materia imparte? ¿Desde hace cuánto está trabajando aquí? ¿Cuál es su, digamos, trabajo para la universidad, para los estudiantes de la Unison? Muy bien. Primero, muchas gracias por invitarme hoy para empezar esta tercera temporada. Bueno, yo soy de formación, como ya dijo el doctor Grajeda, soy musicóloga con un enfoque también en la etnomusicología o entre historia de la música y etnomusicología. Aquí en la Universidad de Sonora soy maestra de tiempo completo en la licenciatura en música y también imparto clases en el posgrado en humanidades y soy directora de tesis, asesora en ese ámbito en humanidades. Bueno, sí. Sí, correcto. Entonces, para empezar, ¿qué tan joven es la disciplina de la etnomusicología? ¿Es algo que es una disciplina de nueva creación o hay antecedentes que nos hagan hablar, ¿no? Uh-huh. De que el interés por las prácticas musicales de los pueblos es algo antiguo? ¿Cómo ubicar las raíces de una práctica disciplinaria como esta? Esa disciplina, específicamente la etnomusicología, ya la verdad la conocemos o tiene sus inicios ya desde que empezó el colonialismo, porque con el colonialismo muchos burócratas, hasta en el inicio fueron más bien burócratas que llegaron a diferentes partes del mundo, se interesaron por la música de otros pueblos y hicieron trabajos escritos sobre esa música, documentaron la música, los viajeros también que llegaron de diferentes partes del mundo. Pero como una disciplina formal, la musicología se formó en Europa, específicamente en Alemania, en el siglo XIX y al mismo tiempo también se fundió como una subdisciplina la etnomusicología. La musicología en sus inicios fue una idea de estudiar la música en todo el mundo. La verdad fue tan abarcador el proyecto en sí, pero sí, ya tenía sus subdisciplinas también, pero podemos decir que ya desde finales del siglo XIX, siglo XX, el enfoque ha sido más en la parte histórica. Entonces, eso sí es interesante porque sí nos da esa idea de la musicología como una disciplina más bien occidental, enfocada en la investigación de las obras de los grandes compositores, las obras escritas ante todo, y de ahí entra la etnomusicología, entonces más bien como una subdisciplina que atiende todo lo demás, que no se atiende dentro de la historia de la música. Señalaba usted, doctora, que desde la época colonial hay ese registro, pues, de, sí, digamos, los jesuitas tuvieron esa intervención al avanzar hacia la Alta California, tener contacto con las comunidades, los grupos indígenas, sí, y empezaron a investigar, a conocer esa cultura musical, tomaron registro. ¿Cómo fue ese proceso? Uh-huh. ¿Se fusionó la Nueva España o los misioneros con la cultura musical de Sonora, uh-huh, ancestral? Sí, los jesuitas en general tenían una muy buena formación artística o específicamente musical. Siempre hubo esa duda dentro de la iglesia de incluir la música, qué tanto espacio darle a la música, porque siempre ha significado cierto peligro también, ¿no? Que la música se asocia con las emociones, que la música hace poquito incontrolable a las personas, podría ser. Entonces, los jesuitas también tuvieron ese debate dentro de la misma sociedad, pero sí, tempranamente se estableció esa idea de usar la música como una herramienta para la evangelización de los pueblos indígenas. Entonces, en Sonora, igual como en muchas otras partes, sí tenemos registros de actividad musical de jesuitas, de misioneros que llegaron y que aplicaron o usaron la herramienta de la música en ese proceso, en las misiones. Desafortunadamente aquí en la misma región
tenemos muchos textos que describen ese uso de música, pero lo que nos falta aquí, en diferencia con otras partes, por ejemplo, en el centro de México, son la verdad los manuscritos. No tenemos manuscritos de aquí que nos indican claramente lo que se hizo, sino más lo que tenemos son descripciones dentro de las mismas relaciones de los misioneros que describan cómo se usó la música. Entonces tenemos tanto conocimiento de ese tiempo, siglo XVI, XVII, hasta XVIII, de música religiosa europea que se hizo en las misiones, como también de música indígena, porque los mismos misioneros los describieron, las danzas, los bailes. Muy bien, precisamente toca un punto muy interesante que ya requiere de un enfoque de especialización etnomusicológica. Hablamos generalmente de que apreciamos la música por lo general en función del canon europeo. Y cuando hablamos de investigación etnomusicológica con registros como los jesuíticos, vemos que se aplicaba también mucho entendimiento de la música europea para las comunidades indígenas, ¿no? Herencia de eso son también, pues, a lo mejor el arpa, a lo mejor el violino, que se incorpora como parte de las prácticas musicales indígenas. La pregunta aquí es, ¿cómo hace la investigación para valorar la música culta de lo que entendíamos eran prácticas musicales? ¿O la religión? ¿Están pegadas la religión y la práctica musical? ¿En qué sentido? ¿Cómo verlas para poder enfocarlas correctamente con fines de investigación? Yo creo que la verdad para eso la etnomusicología es mucho más preparada o lo ha sido desde tiempos antes, porque la perspectiva occidental de historia de la música, en México se llama a esa perspectiva histórica musicología. En Alemania se dice ciencias de la música y eso se refiere más bien a todas las diferentes áreas, ¿no? Entonces, la perspectiva histórica, como ya he dicho, tiene ese enfoque en obras escritas, lo que llamamos también obras, música culta, ¿no? Y muchas veces, o por mucho tiempo al menos, no ha visto tanto el contexto histórico alrededor. Más bien se investigó, se analizó una obra de Beethoven, se hizo así, pues fue el Beethoven temprano. Puede ser que en ese sentido hay siempre un contexto histórico relacionado con el mismo compositor, pero no hubo tanta perspectiva cultural respecto a eso. La etnomusicología, desde sus inicios, bueno, sí, ha tenido un enfoque en el material musical mismo también, transcripciones, grabaciones, transcripciones de música, pero ya en el transcurso del siglo XX ha buscado un enfoque mucho más cultural y yo creo que eso es lo que debe que aplicar en ese caso también, ¿no? Si investigamos acerca de la música en las misiones y más en un contexto como aquí en donde no tenemos manuscritos, ¿eh? Hay que ver qué es la función de la música, cómo además tenemos ante todo la perspectiva del jesuita quizás, si esos son las fuentes, o de un viajero que describe alguna situación, un acontecimiento, pero sí tenemos que investigarlo desde una perspectiva más cultural, qué es el rol que juega la música en ese contexto, quizás cómo se trata a partir de la música también de controlar cierto comportamiento de los grupos indígenas, cómo se trata de establecer la misión, la evangelización a partir de la música. Entonces sí es una perspectiva mucho más cultural y menos enfocado en los manuscritos mismos. Igual podemos darnos cuenta, si tenemos esas voces, esos textos más bien de los jesuitas, podemos darnos cuenta también que dentro de esos textos hay muchos detalles que nos indican también que la agencia de los mismos grupos indígenas, ¿no? Porque de primera perspectiva pensamos si están los misioneros. Son pasivos, ¿no? Sí, exactamente, son pasivos y tenemos los misioneros los mismos que están controlando toda la situación, pero los textos sí nos indican que no es así. Hay muchas prácticas que describen los jesuitas, de textos aquí de Sonora, de Chihuahua o de Baja California, no les califican directamente como música, sino como ruido, algo así. Lo comparan con el sonido de los animales, ¿no? Pero ya sabemos hoy, cuando vemos esas descripciones, sí son prácticas musicales indígenas, no más y estaban presentes siempre.
No, doctora, porque cuando uno ve la danza del venado, cuando uno ve los cantos de nuestros hermanos Comcac, esas son expresiones musicales ancestrales, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya desde el punto de vista de la investigación, ¿qué instrumentos han visto o han reconocido que han sobrevivido y que siguen siendo o se fueron enseñando por tradición? ¿Qué es lo que encuentra una investigadora de la música de Sonora, desde la época, pues, desde los jesuitas o prehispánica incluso, ¿no? ¿Qué registro hay? Sí, siempre, bueno, en parte es difícil decir exactamente en qué momento quizás ciertos instrumentos se introdujeron o si lo que describen los jesuitas en algún tiempo coincide con lo que vemos o conocemos hoy. Pero sí, claramente podemos decir los jesuitas o los españoles que estaban en la región llevaron ciertos instrumentos consigo. Y los grupos indígenas empezaron hasta construir sus versiones de esos instrumentos. Entonces ya tenemos desde el inicio ciertas mezclas, adaptaciones por allá, o mezclas transculturales se puede decir, y los mismos grupos indígenas empiezan a hacer esos instrumentos los suyos también. Ejemplos como la danza del venado o ejemplos parecidos les encontramos también descritos en los mismos textos, en las mismas relaciones del siglo XVII o XVIII. Allá están también, no sabemos en detalle si son las mismas versiones, pero igual encontramos continuidad por allá, como también yo creo que las pistas de las tradiciones que llevaron los europeos aquí, los encontramos en muchas de esas prácticas, pero fueron por la misma actividad o por los mismos agentes indígenas. Le dieron su nota, le dieron su toque, su cambio. También me parecía un ejemplo muy impresionante que he visto escrito en un texto de un investigador de Argentina, Leonardo Weissman, que describió el uso de música en misiones en Argentina, diciendo que en chiquititos, en Bolivia. Entonces, él describió que muchas interpretaciones actuales todavía usaban manuscritos antiguos, pero no para leerles, sino para ponerles solamente allá. Estaban presentes los manuscritos en las interpretaciones musicales, pero no tenían la función que tienen en un contexto europeo de hay que seguir al manuscrito, a la partitura. No, la función fue más bien ritual. Poner el manuscrito enfrente, en la mesa, y hacer la música. Eso se me hizo muy interesante porque es un uso totalmente distinto. Y yo creo que en muchos casos podemos encontrar ejemplos así de mezclas o de agencia de los mismos actores indígenas. Tanto el doctor Jacobo Mendoza como usted han mencionado la danza del venado, que es parte del repertorio regional muy importante. Lo que uno se pregunta también como interesado en las prácticas culturales, esta práctica de la danza del venado, ¿cuándo se incorpora al repertorio nacional representativo de las regiones? Y si esta representatividad dominante en cierto sentido no pone a las demás prácticas musicales de los grupos originarios como sin darle centralidad. Pues sí, es un punto interesante y creo que muy debatido, porque conocemos, o muchos de nosotros conocemos las puestas en escena de la danza del venado por el ballet folclórico de Amalia Hernández. Eso creo que hizo esa danza muy, muy famosa, y en ese momento para la identidad no solamente yaqui, por ejemplo, pero para la identidad sonorense, yo creo que la danza del venado sí tiene una función muy, muy importante ya. Yo creo que en cierto momento se intentó representar el discurso nacional a partir de las regiones. Y la danza del venado, pues hay que decirlo así también, en la primera mitad del siglo XX, tenemos en la escena internacional muchas presentaciones de danza, voy a decir, exótica.
Hay el empuje de la danza moderna en muchas partes de Estados Unidos, en Europa también, y se presentan danzas exóticas en esa época que vienen hasta de España. Eso se veía exótico para muchas partes de Europa o Estados Unidos, de danzas de África, de diferentes partes de Asia. Y si vemos también la presentación misma, nos damos cuenta que la danza del venado sí se prestó también en ese contexto de llevarlo a un nivel más internacional, porque es una danza que directamente, si vemos al danzante, se ve exótico, ¿eh? por la misma vestimenta, o la verdad por la falta de vestimenta en cierta parte, porque la versión internacional y famosa de la danza del venado es al menos sin camisa y con más bien casi ni un pantalón, no sé cómo se dice, un short corto. ¿Eh? Entonces hay mucha presencia física en esa danza mezclado con ese toque exótico. Y yo creo que eso, por seguro, la compañía de Amalia Hernández había visto ese aspecto para darle empuje específicamente a esa danza. ¿Eh? Y nos damos cuenta también en muchos posters, en muchos comerciales del mismo grupo. La danza del venado ha sido así en frente presente, porque es muy emblemático. ¿Eh? Sí, claro, es muy representativa y además se interpreta con precisamente instrumentos musicales ancestrales, ¿no? Sí. No sé los nombres, pero tienen esas percusiones que hacen con una bandejita de agua. Y ponen, sí, exactamente. Ciertos instrumentos de la naturaleza, ¿no? Usan, por ejemplo, los tanabaris, son capullos de mariposa, sí, ¿no? exactamente. Que se secan, y luego están también, no recuerdo ahorita el otro elemento, pero bueno, es mágico esa las sonajas y el esa violín. música, ¿no? Y hacia allá quería preguntar, orientar mi pregunta, bueno, y desde el punto de vista universitario, ¿hacia dónde es el campo de aplicación de sus conocimientos con los alumnos? ¿Qué está ocurriendo con un joven que estudia etnomusicología en la universidad? Bueno, aquí en la Universidad de Sonora lo que se puede estudiar es primero una licenciatura en música que no tiene ningún enfoque etnomusicológico, ¿eh? Es más bien un acercamiento a la música en general. Hay más enfoque quizás en la historia de la música, en la interpretación de ciertos instrumentos que tenemos, un poquito conocer la investigación en el ámbito de la música, y así también la etnomusicología es una posible línea. El programa que ofrecemos después aquí en la universidad es el posgrado en humanidades, con una maestría y un doctorado en humanidades que tiene una línea de artes también. Así que tiene una línea de artes también, entonces los interesados pueden entrar por allá y igual enfocarse en un tema específicamente musical dentro de la maestría o del doctorado. ¿En qué están trabajando los egresados de estudios musicales? ¿Cuáles son los campos de aplicación que más tienen, y qué casos significativos de relevancia y éxito pudiéramos mencionar? Bueno, tenemos siempre una parte de los alumnos que tiene el interés, que me parece muy, muy pertinente aquí, muy importante, de investigar más acerca de tradiciones musicales de la misma región aquí. Entonces, sabemos que, en algún momento también la música aquí en Sonora, en el siglo XIX-XX, tenemos mucho contacto igual con Arizona, tenemos compositores que se mueven entre esos espacios, cruzando la frontera constantemente, y tenemos siempre alumnos que se han interesado por investigar más acerca de los compositores de esa misma región. Tenemos también trabajos relacionados con tradiciones indígenas, moviéndose entre música y danza. Eso sí hemos tenido también, pero la verdad el programa en sí está abierto a cualquier tipo de investigación musical. Yo como musicóloga tengo la perspectiva de que la investigación, cualquier tipo de música está bienvenido para ser investigado. Yo no me quiero enfocar en ningún canon de música culta.
No me quiero encerrar en ninguna manera. Yo creo que a cualquier tipo de música uno puede acercarse. Lo importante es cuál es mi pregunta, cómo lo voy a investigar. Entonces hay muchas prácticas musicales de las cuales quizás no podemos hacer un análisis musical que nos lleva a muchos resultados pues, a partir de una partitura o un manuscrito, pero cuando vemos esos ejemplos ya en un contexto cultural o más práctico en la interpretación, vemos los contextos en que se está usando esa música, con cuáles fines, quién participa, qué rol tiene el público, tanto como en relación con el músico. Yo creo que hay mucho potencial para cualquier tipo de música e investigación relacionada. Sí, definitivamente, doctora, muy breve, como un cierre, ¿por qué una sociedad necesita estar investigando sus orígenes musicales, su permanencia en el tiempo de la música? La música es inherente al ser humano, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo podría, digamos, a manera de conclusión destacar usted por qué se debe de investigar esta relación del hombre con la música? Yo pienso la música es presente en la vida constantemente. Si los filósofos de la música empiezan a definir qué es la música, están batallando, pero el hombre común o todos nosotros no tenemos problema con eso. Identificamos música y siempre forma parte de nuestra vida. Entonces yo creo que la música, la investigación de tradiciones musicales o también prácticas musicales activas de un lugar es muy importante para la misma identidad de ese lugar. Al mismo tiempo, yo no me quiero encerrar tampoco en una idea que la música es de una región y no va más allá de la frontera, porque así tampoco es. Nos vamos dando cuenta, investigando esa música, que tenemos mucho en común con otras personas también, o cruzando la frontera, o puede ser hasta con Europa también, pero podemos estar orgullosos de lo que tenemos aquí y investigarlo con mucho interés. Pues hemos dado fin así a nuestro programa Alas de Búhos en el inicio de esta tercera temporada. Síganos en redes sociales. Se despiden de ustedes su amigo Jacobo Mendoza, Diana Brenscheid, genannt Jost. Y nos vemos. Los saluda su amigo Aaron Grajeda. Hasta la próxima. Hemos escuchado una emisión más de Alas de Búho, revista radiofónica con temas de actualidad explicados en voz de los expertos. Te esperamos el próximo miércoles a las 10 horas para conocer mejor nuestra realidad social y emprender juntos el vuelo. Alas de Búho.